día tenemos como invitado al hermano Osvaldo Paulino, de la Orden de Predicadores Dominicos. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Es el que nos va a desarrollar el tema en esta tarde. Por favor, nos vamos. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto grande de poder estar con ustedes. Mi nombre es Osvaldo Palomino, sacerdote dominico, y para servirles a ustedes en la comunidad. Natural de Chuñocha, Distrito de Esperanza, provincia Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Bien. La estructura de la exposición va a consistir en lo siguiente. Primero, voy a exponer alrededor de 15 a 20 minutos. Segundo, les pido por favor que tomen nota o pueden estar ustedes atentos para poder preguntar unos 10, máximo 15 minutos. Generalmente a mí me gusta que me pregunten por estar contento. Muy bien. En la primera diapositiva, abordando el tema sobre la iluminación o la luz de la fe, no aparece en encíclica, pero es un tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es Dios? Yo no puedo hablar de la fe si prescindo de su objetivo, a dónde nos conduce, que es Dios mismo. Bien, si yo más o menos tengo una idea de lo que es la realidad de Dios, entonces yo puedo caminar hacia esa realidad. Significa, cuando hablo de caminar, significa de que yo necesito un instrumento. Y ahí viene el tema de la fe. Por lo tanto, en los términos de Santo Tomás, Dios es el totalmente otro. Por si acaso. Dios es el totalmente otro. Otro. En el lenguaje de Santo Tomás, otro significa muy distinto a mi naturaleza humana, totalmente distinto. Obvio, si es el totalmente otro, ¿qué necesito yo para ir a esa realidad totalmente otro? La fe. Eso es el tema. Eso no aparece en la encíclica, pero hay que decirlo, porque para contextualizar la encíclica. Seguimos más a la siguiente. Muy bien. Pregunta para ustedes. Pregunta del millón. ¿Dios es luz o Dios es oscuridad? No estoy de acuerdo con ustedes. Según el pensamiento lineal aristotélico, podría decir efectivamente que Dios es luz. ¿Dios es luz o qué? Dijo. Oscuridad. Sin embargo, eso es una metáfora. Es como que miras al sol, que cuando miras directamente al sol, ¿qué produce? Exactamente, nos deja ciegos. Muchos místicos, hablando metafóricamente, dicen que Dios es como una especie de oscuridad, pero es una metáfora. Oscuridad, ¿por qué? Porque mi razón es tan pequeña que no se puede conocer a Dios, hermanos, por favor. Con la razón casi es imposible conocer a Dios. Por eso, como que Dios es luz y también Dios es oscuridad. Luz porque nos ilumina y oscuridad porque a nivel racional yo no puedo conocer. Así de simple. Muy bien, seguimos entonces. La siguiente. En el principio, cuando Dios, ahí ya voy enfocando el tema ya del versículo. En el principio
bueno. En una palabra, todo está ordenado. Pero, atentos, ¿a qué orden me refiero? Al orden del corazón y de la conciencia. Muy bien, cuando todo está ordenado en mi conciencia, todo el resto va a funcionar muy bien en el lenguaje de Jesucristo. Todo está ordenado. El hombre fue creado santo y santo. Adán y Eva fueron creados santos. En absoluta gracia de Dios. Muy bien, seguimos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre cae? Empieza el pecado, empieza la oscuridad de la mente y del corazón. Significa que empieza el desorden en el corazón del ser humano, el pecado. Empieza todo tipo de problemas, la vergüenza. El hombre cae libremente. ¿Seguimos? Bien, cuando el hombre cae, ¿qué es lo que sucede? Hay dos caminos. Ahí, en la encíclica, en la introducción, el Papa cita a Nietzsche, quien envía un mensaje a su hermana diciendo: si tú quieres la paz y la esperanza y la felicidad, cree en Dios. Pero si tú quieres conquistar la verdad, déjate llevar por tu corazón. Es decir, opta por otro camino. Ahí empieza el debate de la encíclica. Entonces, cuando nosotros caemos en el pecado, empiezan las calumnias, los abusos, la codicia, los trastornos psicológicos, todo tipo de desorden moral y mental. En una palabra, estamos en la oscuridad. Estamos mal. Según la encíclica, para restablecernos, algunos optan por el camino de Jesucristo y de la fe. Pero luego, los detractores como Nietzsche y los filósofos de la sospecha dicen: no, la fe, eso ya pasó de moda. Obviamente ellos dicen: ¿para qué creen? La fe ensombrece la razón. La fe atrasa el progreso. La fe no está de acuerdo con el progreso. Por lo tanto, no lo necesita la fe. Y eso es, digamos, el hilo conductor del encíclica. Nietzsche, que fue un ateo, el filósofo del superhombre, en el cual se apoya a Hitler, recuerdan ustedes. Entonces él dice eso precisamente: yo no necesito a Dios para conquistar el mundo. Más bien la fe es un impedimento para que yo pueda ir al futuro. No lo necesito. Y eso es el debate que tiene el Papa Benedicto y Francisco con el mundo actual. Correcto. Seguimos. Bien, para volver a Dios, entonces, ahí viene el tema. Para volver a Dios, por doble razón, a ver, aquí este es un tema muy interesante. Por doble razón, necesito de un elemento crucial que es la fe. Para conocer a Dios, necesito la fe. Para recuperarme de mi pecado, necesito la fe. Para restablecer el mundo desordenado de mi conciencia, necesito la fe. Para crear orden en mi familia, necesito la fe. Para que haya más justicia en el mundo, la fe es absolutamente necesaria. ¿Qué cosa es lo que solía decir Madre Teresa de Calcuta? Si ustedes van a hablar contra la guerra, yo no me voy a esa reunión. Pero si me llaman para hablar por la paz, yo estoy presente en esa reunión, decía Madre Teresa de Calcuta. Ese es el tema. Entonces,
La fe es esa luz que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí va el tema del Papa Francisco y del Papa Benedicto. Por si acaso, la fe no anula la razón, queridos hermanos, en el Señor, no anula la razón. Lo alimenta, lo fortalece, lo construye, lo restablece. Seguimos. ¿Recuerdan ustedes por cultura general el ciclo de las luces? Cuando se absolutizó la razón, Descartes, ¿qué decía Descartes? Pienso y luego existe. Primero es mi razón y luego la existencia. Es decir, sobrevaloró la razón. Pero sin embargo, a ver, en nuestro ser, ¿cuántos elementos imprescindibles hay? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto? No, en nuestro ser, o sea, eso puede ser a nivel físico. Ya el cuerpo es un elemento imprescindible. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo siempre suelo hacer a mis alumnos que participen. Es decir, los elementos importantes porque nosotros somos personas. El cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestra razón, y podemos seguir enumerando. ¿Quién absolutiza la razón? No solamente absolutiza un elemento del ser humano. Pero hay otro elemento que es más profundo. ¿Cuál es? La conciencia, el alma, lo espiritual. Es el elemento más profundo. La razón humana solamente puede servir pues para construir cosas. Yo sé que la razón humana también sirve para poder comprender los designios de Dios, es cierto. Pero hay otro elemento aquí en la fe ilumina que es a la conciencia, el ámbito más oscuro. En psicología nosotros decimos es la subjetividad. ¿Sabes? La subjetividad. Subjetivo. ¿Qué cosa es subjetivo? Subjetivo significa de que sabe la persona, por ejemplo, la persona tiene un sentimiento y solamente esa persona lo sabe, nadie más. Fallece, hay un luto, por ejemplo, y uno dice, yo estoy sufriendo demasiado. Bueno, por más que lo acompañe otra persona, no puede abrir su corazón y meterse ahí. El sufrimiento es tan personal que la persona se desarma. Eso es subjetivo. Solamente sabe aquel que lo experimenta. Correcto. Entonces, en este sentido, la fe ilumina lo más íntimo del hombre, que es su conciencia. No solamente la razón, sino lo más íntimo y lo más central, es la conciencia. ¿Seguimos? Correcto. Vamos un poquito de historia. Ya, vamos un poquito de historia. La fe iluminó a los mártires de los 3 primeros siglos de la Iglesia Católica, que empezó en el año 64 y terminó en el año 313, desde Nerón hasta Diocleciano. Ustedes entren a navegar en internet, a leer libros de historia, la forma como lo torturaron a los cristianos en el Coliseo Romano, en las ciudades, era totalmente cruel, hermanos, cruel, así como lo escuchan, cruel, totalmente cruel. Por lo tanto, ¿quién iluminó a estos cristianos para resistir el tormento? La fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes a este señor, Santo Tomás de Aquino, 1224? Fue un filósofo y un teólogo. La fe iluminó su inteligencia para aportar tanto a la Iglesia Católica. Si nosotros nos regimos en la historia, Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno fueron los que, digamos,
pensamiento aristotélico científico y lo implantaron en las primeras universidades de Europa. A veces a mí me da un poco de gracia escuchar a algunos forenses, por ejemplo, cuando dicen que hay que ser retrógrado. Momentito, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizas esa palabra, retrógrado? Que no sabes que ¿quién trajo el pensamiento científico a las primeras universidades en Europa? ¿No fue Santo Tomás de Aquino con el pensamiento aristotélico? Entonces, si es así, ¿acaso la fe se opone a la razón? ¿Acaso la fe está en contra del avance científico? No, señor, no es así. El otro es Mendel. A ver, ¿quién es el creador, el descubridor original del ADN? ¿Quién es médico aquí? Ya. Este señor Mendel, 1876, fue un monje agustino. Hizo experimentos con rosas y ahí descubrió el ADN. Y luego nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Y sus escritos, no recuerdo cuántos años después, se publicó en una revista científica y recién empezaron a buscar a ver qué es el ADN. Pero él no. ¿Acaso la fe, digamos así, es aquello que es retrógrado, que ya no sirve para el futuro? Eso no es verdad. Eso es lo que quiere decir el Papa de la encíclica. La fe ilumina la investigación científica, por si acaso. Moralmente apropiada. No lo aniquila. Ahí están. Para mencionar solamente dos casos, hay muchísimos más. ¿Seguimos? Muy bien. Ahora, dice acá esta diapositiva, el hundimiento del Titanic se dio el 14 de abril de 1900. ¿Recuerdan? Ya. ¿A qué horas más o menos? ¿Y a qué horas se hundió? ¿A qué horas se formó el iceberg? ¿Qué pasa? ¿Ustedes no han visto el Titanic? 11:20 de la noche más o menos se estaba chocando. Yo les cuento que por 2 años una vez me volví fanático del Titanic, investigaba casi, y de verdad, realmente he memorizado muchas cosas. He memorizado la cantidad de toneladas de limón, de papas que llevaron ahí. ¿Y saben cuánto costaba, digamos así, el pasaje de primera clase? Lo que ahora podemos hablar de algo de $100,000. Primera clase en este barco. ¿Y saben qué llevaba en la parte, cómo se llama la parte posterior del barco? Poco, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué necesitabas esto? Porque ahí llevaba un letrero que decía, no Dios. No sé si recuerdan ustedes. No Dios. Significa de que este barco dice que lo construyeron 15,000 irlandeses protestantes, o en todo caso, en este barco se refleja la soberbia europea. Lo construyeron 4 naciones, con todos los cálculos matemáticos sabidos y por haber. ¿Y saben qué dijeron de este barco? Ni Dios podrá hundirlo. O sea, es un acto de soberbia demasiado. Y en la parte, detrás del barco decía, no Dios, es decir, esta obra se construyó sin Dios. ¿Es soberbio o no es soberbio? Claro, por supuesto. Bueno, soberbio, claro. Bueno, podría ser perejía, no lo sé. Sí, por 15,000 irlandeses, más o menos. 15,000. Luego, por eso fue cerrado. Las obras humanas, por más llamativas que puedan parecer, tarde o temprano, colapsan, se caen, se derrumban. Es decir, entre paréntesis, sobre todo cuando se hace a espaldas de Dios. Ahí tienen ustedes todos los imperios que nosotros hemos estudiado en la historia universal. Han colapsado, se han caído, se han derrumbado. Y todas aquellas obras que se han construido por la gracia de Dios, y una de esas
la iglesia, queridos hermanos, nadie lo puede desaparecer. Jamás. Porque la iglesia está apoyada en la fe. Por lo tanto, queda bien clara esta diapositiva. Dios, ya para ir haciendo algunas conclusiones, no se opone, la fe no se opone, por favor, al adelanto científico, al futuro. Nietzsche, en ese caso, prácticamente queda en la historia, porque sus ideas han llevado a exterminar, al menos, de repente un historiador me puede contradecir, pero sí han llevado a exterminar como 5.000 o más. ¿Cuántos judíos? 5.000 judíos. ¿No es cierto? Por lo tanto, digamos así, la fe ilumina lo más íntimo del corazón. Nos hace buscar constantemente la verdad. Dicen los documentos del Concilio Vaticano II que el hombre está sediento de búsqueda de Dios. Nosotros estamos constantemente buscando. Y para ello necesitamos esa velita de la fe, como una lámpara. No nos aniquila, nos enriquece, nos construye. Eso es la fe. ¿Seguimos? Ahí tienen ustedes. La fe no es algo, hermanos, por favor, no es algo. Vuelvo a reiterar la idea, que no es una situación de retraso. La fe produce una alegría profunda en el ser humano. Le da el sentido auténtico, total de la vida. ¿Recuerdan quién fue demandado por los leones? Un famoso obispo, San Ignacio de Antioquía. Desde Antioquía lo llevaron hasta el Coliseo Romano. ¿Y saben cuál era lo más gracioso de este santo? Dice que mientras más lo trataba amablemente a los soldados romanos, fueron 10 soldados romanos que lo acribillaban, lo pateaban. Él dice, mientras más se trataba amablemente, más se abalanzaban contra mí como fieras salvajes. ¿Ya? Juan Pablo II, que iluminó una gran época de la Iglesia Católica. Y les cuento, ahí ven ustedes una señora, es la señora Juanita, y yo lo conozco. ¿Y saben qué? Ella es mi vecina. Y yo le llamo, poder decir, es como el martillo para la conciencia de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque esta señora tiene una fe tan profunda y solamente su confianza está en Dios. ¿Saben en qué se puede comprobar? Sus hermanos, sus papás fallecieron. Sus hermanos lo engañaron, no le dieron herencia. Mejor dicho, lo botaron. Y nunca le he visto a esta persona amargada. Se fue a Santa Cruz. No sé quién le regaló una casita de calamina vieja. Reunió a 5 mendigos en su casa y los criaba a esos 5 mendigos. Siempre con una sorpresa, y para ella la Eucaristía es lo máximo que puede existir. No sé si los sacerdotes hacemos eso, por eso digo que es un martillo para mi conciencia. Cada vez que yo pienso en ella, o yo voy, realmente me golpea, honestamente, hermano. Es un testimonio. Ella no estudió teología, no estudió nada de esas cosas, pero realmente es una mujer llena de fe. Y luego, ¿cómo es posible que aparte de que lo hayan engañado, ella trae 5 mendigos a vivir en una casucha? Pero lo más curioso, lo que a mí más
Y la gente, los cruceños, le dan 1 kilo de arroz, y ella está pidiendo, dice, a ver, para mis mendigos, y la gente le da bastante. ¿Dónde se basa? ¿Dónde se basó Ignacio de Antioquía? Juan Pablo II, la señora platica en la experiencia de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración? Es decir, la persona que tiene experiencia de Jesucristo, bueno, es como una flecha, ¿no? Como un flechazo que lo marcará para siempre. Y la transfiguración es una alegría, o sea, tan profunda, que metafóricamente dice que el rostro de Jesús se puso como una especie de blancura que nadie jamás ha podido. La experiencia, la fe nace del encuentro entre Jesucristo y la criatura. Muchas gracias. Muy bien. Preguntas. A ver. Su nombre es. A ver, señor Miguel. No, ahí no, San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía. Ya. En tiempo de los emperadores, él fue acusado de ser rebelde, porque él no obedecía la orden de la autoridad del emperador. Ya. ¿Qué le pedía el emperador? Que renuncie a su fe. Y él decía, renunciar jamás. Ya. ¿Por qué lo trajeron de Antioquía hasta Roma? Según los analistas históricos dicen que lo trajeron de Antioquía a Roma más o menos en 3 meses. ¿Por qué? De probar, lo pateaban, lo escupían, lo golpeaban, ¿no? Porque no quisieron matarlo, supieron matar para que nadie salga su favor. Ya. Y como todo santo, él como un santo, le trataba muy amablemente a los soldados. Pero mientras más lo trataba amablemente, él a los soldados más lo pegaban. ¿Qué significa eso? Los soldados, ¿qué es lo que querían lograr? Que él esté amargado. ¿Ha entendido? Estamos hablando, si no me equivoco, en el siglo 2 o 3. Siglo 2. A ver, díganme. Eso significa que se es bueno. Dios ve a Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ok, a ver, muy bien. A mí me encantan las preguntas no se preocupen. Muy bien, todos atentos. Yo empecé citando a un santo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Ok. Miren, Santo Tomás de Aquino parte de un principio. Su nombre es Emilio. Señor Aquino, Santo Tomás de Aquino parte de un principio.
Si yo digo, Dios es justicia. Si yo digo, Dios es verdad. Si yo digo, Dios es paz. ¿Tengo razón o no tengo razón? Muy bien, hasta ahí, como palabra, como usted ha dicho, puede ser. Y esto además lo dice la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan. Ok, muy bien. Pero Santo Tomás da un paso más, señor Emilio. Ya. Por ejemplo, aquí, usted conoce Cusco, conoce la ciudad de Cusco. ¿Qué ciudad del Perú no conoce? Ya, esto. Por ejemplo, aquí dice San Martín, Madre de Dios. Y hay unas palabras abajo, dice Madre de Dios, un departamento que tiene muchas calles, tiene gente, etcétera, etcétera. Usted teóricamente, a nivel de su razón, lo está viendo cómo es Madre de Dios, inclusive puede investigar en un libro. Pero Santo Tomás de Aquino dice, una cosa es decir con palabras lo que es Dios, y otra cosa es que yo viaje a Madre de Dios y tenga experiencia con Madre de Dios, con sus calles, con su clase de verdes, con su gente. Es totalmente distinto, ¿sí? Ya. Pero Santo Tomás de Aquino va a dar un paso más. Dice, de Dios podemos decir más lo que no es de lo que es. Y eso es la oscuridad. ¿Claro? Exacto. Es decir, lo que yo puedo decir de Dios, Dios es amor, Dios es paz. A nivel teórico eso sí funciona. Pero mejor con San Agustín. San Agustín dice, a Dios se llega mejor en silencio y de rodillas, en silencio, a través de la oración contemplativa. En una palabra, cuando yo tengo contacto con esa realidad misteriosa, ahí recién puedo descifrar lo que es Dios. ¿Y saben quién más se puede apoyar en San Juan de la Cruz? La Noche Oscura. Su libro, La Noche Oscura. Entonces, cuando usted conoce a Dios, usted me puede dar una conferencia de lo que es Dios. ¿Sí o no? Exacto. Pero la experiencia que lo tiene solamente usted lo sabe, nadie más. Y es por eso que la gente llora y la gente es capaz de sufrir todos los tormentos por haber conocido esa realidad. Entonces, Santo Tomás de Aquino, digamos, en ese caso, está muy bien. Yo puedo pasarme de aquí hasta las 10 de la noche hablando de Dios, pero una cosa es que yo hable de Dios acá, y otra cosa me vaya frente al Santísimo, esté de rodillas ahí, y en mi corazón lo experimente. Dios efectivamente así es. Mejor me callo, y mejor quiero ir a navegar en esta realidad oscura. Es decir, ahora, la fe, señores míos, la fe según el Catecismo de la Iglesia Católica es una gracia de Dios, pero no solamente una gracia, ojo. La fe no solamente es una gracia, sino es una virtud. A ver, ¿quién tiene usted qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Claro. Exacto. Entonces, vamos a definir el tema de la fe. La fe es una gracia de Dios que ilumina nuestros pasos, nuestro corazón, como ya lo había mencionado ahí. Ya, y había puesto una lamparita ahí, ¿se acuerdan? Como una luminaria, digamos así, que ilumina nuestra inteligencia, que ilumina nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ilumina todo nuestro ser. Pero
la fe no se queda ahí estática. Como yo les dije al inicio, la fe me permite, es un elemento que me permite caminar hacia allá. Fe, esperanza, caridad. ¿Cuál es la virtud máxima? La caridad. Ahí es donde me produce la fe. Cuando la persona se salva en el cielo, se acabó la fe. ¿Por qué? Porque no está viendo cara a cara, porque ya no tiene fe. Entonces, ¿qué queda? La caridad. ¿Se acabó? Esa es la fe. Por eso la encíclica dice claramente de que la fe ilumina al hombre en todo el sentido de la palabra y no se opone a la búsqueda de la verdad, más bien lo acompaña. Eso dice. ¿Cree en Dios? Sí, por él, exacto. ¿Por qué cree que la primera diapositiva fue de Dios? Por eso, porque usted dice. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Al momentito. Hermanos, por favor, para completar la idea que hay de hermano, por si acaso, a veces nosotros podemos caer en un extremo del otro. Hubo un problema en la Iglesia Católica que se llamaba el quietismo. O sea, el quietismo es cuando yo solamente espero ahí, tengo fe y ya, sí, no es eso. La fe es un don de Dios, pero también es una virtud. ¿Qué es la virtud? Es decir, Dios me ha dado la libertad para alimentar esa gracia, para multiplicar. Claro, para buscarlo a Él. Pero también la fe tiene una implicación práctica, así como esta señora Juanita, como San Ignacio de Antioquía, Juan Pablo II. La fe tiene una implicación totalmente práctica. No es solamente una cuestión de creer así en el aire. Efectivamente, me conduce hacia Dios, pero también tiene que ver con mi propio. Y es el tema más difícil. Sí. Por eso yo le dije en la penúltima diapositiva, la señora Juanita. Exactamente. Entonces ella tuvo ella no estudió teología. No, es más, que a la puesta sabía firmar su nombre. No sé si ustedes, me imagino que son profesionales ustedes. Bueno, pero ¿quién? Ya. Exacto. Pero efectivamente la fe es un don de Dios que nos anima. Uno de los síntomas de la fe, hermanos, es que nos anima. Y ahí lo malo, yo tengo fe que las cosas van a cambiar, dice la canción. ¿Sí? Claro, sí. De la señora Juanita.
A ver, su nombre es... Su nombre es... ¿Su nombre es? A ver, para terminar ya, porque parece que ya está tocando la campana. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, hermanos. Ahí, sí, dos cosas. Ya, dos cosas. Lo que usted dijo, Jesucristo ya lo dijo. Jesucristo dijo clarísimamente: las prostitutas y los paganos a ustedes les van a ganar en el reino de los cielos. ¿Lo dijo sí o no? Ya. Ok. En otras palabras, nosotros que estamos dentro de una institución corremos un gran riesgo. Es decir, como dice la señora, podemos caer a veces en ciertos ritualismos, o qué sé yo, y de repente no auxiliamos a las personas que realmente lo necesitan como nuestra fe lo pide. Eso es un riesgo. Pero eso no quiere decir que yo deje de venir a la iglesia, por si acaso. Nosotros tenemos que seguir perseverando dentro de la iglesia. Pero en el caso de la señora, efectivamente, ya los escritos de los pontífices lo manifiestan una y mil veces, de que cuando una persona, según la ley de su conciencia, actúa de acuerdo a los criterios del Evangelio, perfecto, se sabe, no hay ningún problema. Y efectivamente hay gente, aquí les voy a decir una frase de San Agustín en su obra La Ciudad de Dios. Dice: hay gente, todos atentos por favor, hay gente dentro de la institución de la iglesia, ahora lo voy a repetir, hay gente dentro de la institución de la iglesia, que la iglesia no tiene su seno, pero que Dios no lo tiene. Luego prosigue San Agustín: pero hay gente fuera de la institución de la iglesia, fuera de la institución de la iglesia, que la iglesia no lo tiene su seno, pero que Dios sí lo tiene. Así dice San Agustín. Bueno, usted dirá que sí. Es cierto, es cierto. Claro, totalmente de acuerdo. Simplemente lea la vida de San Agustín, de este joven soberbio, orgulloso y mujeriego. ¿Qué hizo San Agustín? Dicen los analistas que ninguna mujer ha derramado tantas lágrimas como Santa Mónica, porque San Agustín fue tan malcriado y tan bandido que a su madre lo hizo sufrir demasiado, pero luego su madre lo convirtió ¿con qué? Con la oración. Por eso el Papa y todos los pontífices
realmente yo puedo pasarme hasta las 12 de la noche hablando conceptualmente de Dios, que está muy bien, es parte de los 50 años ¿no es cierto?, de la parroquia, ¿no es cierto? Ya. Pero la contemplación, San Agustín dice, a Dios se llega de rodillas. Y San Juan de la Cruz dice, a Dios se llega en el silencio. Cuando se agota la razón, mejor me pongo a orar en silencio en mi corazón y Dios me acompaña. Es decir, tengo un trato de Dios. En una palabra, yo les dejo ya con una frase, digamos así, con una frase. ¿Cuándo aumenta nuestra fe? Cuando tenemos contacto con Él. Yo sé que esta señora Juanita oraba y oraba. ¿Entendí, Chuconacho? ¿María? A ver, señora. Usted nos ha hablado de dos verdades relacionadas. Uno, que Dios es luz, decimos. Sí. Y que ilumina el camino. La iluminación también es una verdad. Sí. ¿Cómo se puede concretizar esa verdad para la iluminación? En la oración. En la oración. No. ¿En qué hechos prácticos, en qué actitudes prácticas, por qué se dice que nos ilumina? A ver, yo le cuento un caso de Juan Pablo II. Hay muchos jugadores que despotricaban de la iglesia, como Maradona, por ejemplo. Maradona despotrica contra la iglesia católica. Y su compañero, no sé quién, también despotricaba del Vaticano y todo el mundo. Y un buen día, a este jugador, que perdón, no recuerdo su nombre, se le ocurre tener una audiencia con Juan Pablo II. Se va a su santidad a la audiencia, este jugador famosísimo. Al llegar delante del Papa, lo único que hace es llorar y llorar. Realmente se derrumbó. Señora, ¿cuál es su nombre? Laura, ¿por qué crees? Porque vio en la personalidad de este hombre una aura, una luz. Tuvo tanto impacto en su sensibilidad de este jugador que arremetía contra la iglesia, que el pobre hombre se derrumbó. O sea, tocó solo con su presencia. Juan Pablo II no dijo nada, simplemente lo recibió. ¿Qué dijo el presidente Morales cuando tuvo contacto personal con el Papa, o la misma Cristina, o el mismo Maduro? ¿Qué dijeron? Nunca jamás he visto una persona tan humilde. ¿Pero por qué lo dicen ellos? Porque estando delante de ellos resplandecen, digamos así. Y eso es la fe, es la fe. Mejor dicho, es el fruto de la fe. El fruto de la fe. Claro, esas personas, Juan Pablo II, Francisco, están iluminados por la fe. Podríamos decir que nos... Es una evidencia. En el sentido, por ejemplo, que nos hace ver el bien, que nos hace tener valores, en ese sentido. Definitivamente. O sea, tal vez, claro, la fe efectivamente. Cuando una persona es de Dios, ¿dónde se demuestra, señora Laura? Hasta de la forma como usted alcanza un cubierto a su esposo. Hasta de la forma como saluda. Hasta de la forma como se dirige a una persona. Se demuestra en los aspectos, gestos más mínimos, insignificantes. Es mejor dicho, el fruto de la fe. Pero, ojo, como decía mi maestro de novicios, ¿quién es ese guapo que explica Jesucristo? ¿Por qué creen ustedes que yo he invocado el pecado? Porque, hermanos, tenemos
tenemos pecado, pues. Tenemos pecado. Y no es fácil caminar en la luz de la fe. No me digan que para ustedes es fácil. Y si usted me dice, yo quisiera saber, a ver, ¿cómo hace? No es fácil. Ya, Santa Teresa decía, es fácil hablar de Dios o cosas por el estilo, pero enfrentarse, ¿cuál es lo más difícil, digamos así, hablando de temas ya prácticos, señora Laura? Es el yo. Es lo que Catalina decía, dice el amor propio. Que dice, tú eres hermano, yo soy limeño, yo soy mejor. ¿Sí? De cuando en cuando sacamos nuestro racismo a veces. O nuestro, ya, ¿qué te crees tú? Yo soy mejor que tú. O sea, y todavía lo decimos así un poquito medio alterados. Eso no es humildad, eso es soberbia. De todo. Eso sí que realmente ese es el fruto del pecado. Todos los problemas que ustedes ven. Además, el Concilio Vaticano lo dice. El desorden social, dice el Vaticano II, es el fruto del desorden interior. Así lo dice. Eso debe ser de elegir. Pero ahí debemos tratar de sentarnos con la iglesia, ¿cierto? En el sentido, digamos, de que nosotros tampoco podemos ser solos. No. En la fe no necesitamos realmente de las experiencias, de los conocimientos, conocer más a Cristo, ¿no? Y también a nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros nos portamos solidarios y egoístas? ¿Verdad? Cuando nos relacionamos con otros, ¿no? Y vemos realmente que aprendemos a ser solidarios, ¿no? En otras palabras, usted está más o menos enfocando lo que dice el Evangelio de San Juan. O sea, creo que es una de las cartas. Si tú dices que crees en Dios, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso. Ya. Y como usted misma dice, la fe crece en la comunidad, por si acaso. La fe crece en la comunidad. Pomla, Eduardito, ¿cómo es? Pomla 4, ¿no es cierto? La fe se fortalece dando. Exacto. Pomla 2, Pomla 2. Entonces, la fe se fortalece. Yo me voy contento de aquí por compartir algunas cosas, digamos, lo que yo aprendí, según mis experiencias y algunos conocimientos. Ustedes tendrán muchísimo que enseñarme a mí, eso no sé. Lógico, a nivel de fe y en todo. Pero la fe se fortalece dando, predicando. Bueno, hermanos, ha sido un gusto, muy gustoso, pues que Dios los ilumine realmente, que ustedes no se desanimen de sus dificultades que pueden tener, no nos desanimemos, porque realmente Dios es bueno, como decía Carlos hermano, Dios es sabio, Dios sabe por qué suceden las cosas. Realmente, lo que yo he aprendido, ¿saben qué? Y eso estoy 100% seguro, de que cualquier acontecimiento que les pase, así les duele en el alma. Ahí en el dolor, si tú tienes algún problema, ahí puede estar la mano de Dios, por si acaso. Eso es lo que he aprendido completamente. En el fracaso, en el dolor, en la enfermedad, ahí puede estar la mano de Dios. Entonces,
No sé si nos ponemos de pie para hacer nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre Santísima, la Virgen, tuvo fe y a lo largo de su vida fue iluminada por esta realidad, por esta gracia. Vamos a invocarle para que también interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María del Camino, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí. Agradecemos a los hermanos Osvaldo por este tiempo que nos ha dedicado. Por favor, tomen asiento.